Hey, ¿qué tal, gente bonita? Yo soy solo Salo, y les doy la bienvenida a la primera semana de la SDL, la Superior Draft League, en formato de Double-ish. Y estamos a punto de pelear contra Curse. Alguien nos mostró un error, pero vamos a ver por qué no nos dejó encontrarlo y los veo en un momento. Oh, excelente, ahora sí ya encontramos a Curse y él va a poner las reglas por lo que estoy viendo. Como les había explicado, si vieron el video de draft o análisis de draft, si no lo han visto, vayan a verlo. Pero esto es con... Vamos a poder ver todos los movimientos y demás de nuestro oponente. Entonces, esto está muy interesante. Vamos a ver qué trae. Vamos a seleccionar un equipo, el único equipo que tengo, nuestra party. Vayan a ver ahí también cuando tengan chance qué tal. ¿Qué queremos de música? Podría ser lo de Mencía, sí. De la gran pugna académica. No, ¿sabes qué? Vamos a dejar la de Nemona, Mencía. Todo listo. ¿Qué trae? Trae a Sylveon, Armarouge, Torkoal, Lilligant, Indeedee y Braviary. Ok, no me esperaba Braviary. Pero viene con equipo de sol. Este equipo, por suerte, creo que no va a traer un equipo de Trick Room. Pero sí trae White Card con Armarouge. Y sí trae el sol. Entonces, esa parte del sol no me encanta. Pero creo que yo puedo empezar con... ¿Tenemos algún tipo de Tera interesante? Sí. El Indeedee es Tera... Lilligant es Tera de agua y su Indeedee es Tera de Fairy. Muy interesante esto. Él trae casi todos los tipos Tera diferentes. Eso se me hace muy chistoso. Se me hace que yo quiero mandar entonces al Pollo Darks. Y quiero mandar a Mothra. Y vamos a traer por si acaso atrás al Minecraft. Y vamos a traer a el Maspax. Entonces, este es formato VGC. Básicamente como funciona es que... traemos a nuestros 6 Pokémon, pero van a ser mejor de 3 con peleas de 4. Vamos a desearle suerte. Y vamos a ver qué tal. Estoy un poco nervioso porque esta es como tal mi primera pelea. Ahora sí que en un formato chido. No he cambiado mi tarjeta, lo siento, Curse. Muy buena suerte a Curse. Y a los Boston Red Claws ni siquiera he cambiado mi tarjeta. Ok, Lilligant y Torkoal. Ok, el sol pega duro. Muy probablemente aquí me trate de dormir. Entonces quiero poner la lluvia. ¿Qué será? Sí, yo creo que quiero poner aquí la lluvia. Y vamos a... Se puede hacer de tipo agua. Y me puede tratar de dormir. Entonces yo creo que este turno voy a proteger. Vamos a ver qué decide hacer. Este turno protejo y veo que procede. Mothra se va a proteger. Yo voy a hacer que llueva. Lilligant puede tratar de dormir a mi Murkrow. Oh, after you, ok. Erupción, que no va a hacer mucho en la lluvia. Aparte que por suerte por lo menos no hizo Tera. Muy bien, y ya habiendo evitado ese pequeño problemita, vamos a poner aquí el viento afín. Y no sé si haga Tera, entonces vamos a tratar de bajar a ese Lilligant. Bien, va a sacar a Torkoal. Eso quiere decir que si no está protegiendo con Lilligant, nos podríamos llevar aquí el primer knockout. Va a poner Psychic Terrain, o sea que a partir de este momento ya no podemos usar ataques de... No protegió, esto debería de ser Lilligant. Adiós. ¿Tiene Sash? Eso fue un crítico, ok, interesante. Sí tiene Sash. Ok, ¿ahora qué va a hacer? ¿Me va a tratar de dormir? Sí, ¿a quién estás durmiendo? A Murkrow, ok, eso no me molesta mucho. Aquí lo que puedo hacer ahora es poner el Trick Room. Y tratar de que se venga otra vez el compa... Torkoal.
que pienso es muy probablemente lo que va a hacer. Vamos a mandar aquí al más Bax. Y vamos a... quiero hacer Tera, pero no sé si quiero hacer Tera. No, vamos a tratar de tumbar al Indivi. Muy interesante aquí esta batalla. Tengo, por si sí pone Trick Room, tengo atrás a mi compa Garganacl, nuestro Minecraft. Y no trae Sash, sí, no trae Sash, perfecto. Ahora muy probablemente se venga de vuelta Torkoal. Sí. El Armarouge puede intentar tirar Trick Room con Armarouge, pero yo aquí lo que voy a hacer es que voy a tirar un terremoto, porque o tira Trick Room o tira White Guard. Y de este lado vamos a terastalizar y le vamos a tirar un vendaval al Torkoal, a ver qué tal el daño. Estamos conectando aquí a la espera de qué más pasa. Pero interesante batalla, hemos tomado una ligera ventaja. Pero si pone Trick Room, sobre todo, si pone Trick Room y tira un Eruption, esto va a doler. Me agrada que al menos de entrada tengo a mi compa el Minecraft ahí listo para entrar en acción si sí pone el Trick Room. Este turno podría ser excelente si no usa White Guard. Porque yo con esto mi Volcarona se va a volver tipo volador. Eso quiere decir que no le va a pegar mi Earthquake. Eso quiere decir que el Hurricane que va a echar va a pegar más duro. Ok, vamos, buen daño en Torkoal. Oh, adiós a Torkoal. Excelente, Mothra rifándose. Y más Bax va a decir que terremoto no afecta a Mothra, pero podría bajar al Armarouge. No, buen daño de todos modos en el Armarouge. Y un Expanding Force que va a doler un poco. Oh, Mothra fue destruido. Pero Armarouge perdió un poco de vida. Ok, aquí se me hace que voy a mandar al Minecraft. No me puede dormir. Y creo que yo gano en... Ah, no gano en velocidad. Porque... está puesto el sol. ¿Qué quiero hacer aquí? A ver, necesito ver la info. Tengo viento afín. Pero aquí muy fácilmente puedo equivocarme. ¿Cuántos turnos de viento afín me quedan? 1. Ok, no, entonces... creo que tengo que revisar aquí la velocidad de los Pokémon. Soy más rápido que... Armarouge, no. Se me hace que sí, vamos a mandar aquí al pollo. Y vamos a tratar de bajar a Lilligant. Porque si logro bajar a Lilligant, sí rebaso a Armarouge, que es lo que me importa aquí. Ahora, él va a hacer Tera. ¿Va a volver a su Lilligant de agua? No, va a volver a su Armarouge de... ¿Qué es lo que trae Armarouge? ¿De pasto? Su Armarouge sí es de pasto. Va a usar White Guard, pero no lo estoy atacando con algo que pegue a los dos lados. Eso no me debería de poder matar. No, y la salazón sí debería de bajar a Lilligant. Tengo aparte ahí una vallita para curación. Y esto debería ser adiós a Lilligant. Y perfecto. Ya no tengo Tailwind, pero en cuanto Murkrow despierte, puedo echar Foul Play. Y se debería de ir, sobre todo porque no me puede atacar a ambos Pokémon. Vamos a tirarle yo creo que una plancha corporal, por si sí me aguanto el golpe.
Pollo Darks está dormido, está bien. Expanding Force, que no afecta al Pollo Darks. Minecraft se va a ir, no pasa nada. Porque ahora aquí viene el Vermas Bax. Y está perdiendo vida por Life Orb. Se va a dormir. Oh, sí, se va a ir a dormir. Entonces se duerme tempranito aquí el compadre Armarouche. Y nos llevamos una victoria. Una victoria difícil. Definitivamente Curse nunca nos pone las cosas fáciles. Vamos a llevarnos una victoria por 2-0. Pero buena batalla. Ahí creo que hubo un par de críticos, un par de cosillas que importaron. No sé si el Expanding Force bajaba a Volcarona y no sé si yo bajaba al Torkoal. Pero sí, vamos a volver a jugar con las mismas reglas. Porque esto es a mejor de 3, quiere decir que tengo que volver a ganarle. Para empezar. Tengo que volver a ganarle. Y tengo que... O si no, él me puede ganar esta para que nos vayamos a un tercer juego. Entonces sí, equipo correcto. Sí, este es el equipo correcto. ¿Dejamos la misma canción? Sí, yo creo que dejamos la misma canción. Todo listo. Y la cosa es que mi compa el Minecraft... mi compa Minecraft... se rifó bastante ahí. Pero sí trae... su equipo está muy chido. Se me hace que podríamos tratar aquí de empezar con Goth y los ratones. ¿Quién viene en su equipo que sí me rebase? Porque el Torkoal... Para empezar, nadie se aguanta a los ratones locos. Vamos a hacer eso. Vamos a empezar con Goth. Y vamos a empezar con los ratones. Viendo aquí sus velocidades. Nadie rebasa a los ratones más que el Dragapult, que no vino. Tengo que traer al Minecraft. Eso es como que muy forzoso. Y nada más no sé si traer a Mothra o a mi compa el más Bax. Por cómo viene su equipo... Yo creo que me conviene más Mothra. Entonces sí, vámonos así. Espero no estar cometiendo aquí un error. Pero no trae muy buenas contras a los ratones. Entonces vamos a ver qué tal. Otra vez muy buena suerte a Curse y a su equipo. Aparte creo que no trae a nadie con King's Rock. Charcoal, Sash, extiende terrenos, Leftover. Ok, Braviary y Sylveon, perfecto. Porque aquí, salvo que haga algún cambio, me puedo llevar rápido al Sylveon. No puede cambiar, entonces le puedo hacer fake out a Braviary y vamos a despacharnos a ese Sylveon. Ni siquiera le conviene hacer Tera. No sé realmente qué pueda hacer aquí, la verdad. Braviary me rebasa, según yo no. Pero bueno, sapeado. Tome. Estos ratones son una pasadez absoluta. Venga, si se puede, ratones locos. Venga, ratones locos. El último fue crit, pero según yo no importó. Los ratones locos sí son una pasadez brutal. Empezamos otra vez con un buen lead. Aquí... Otra vez, no sé con qué... Creo que ninguno de esos Pokémon me va a poder rebasar aquí. Y ese Braviary... lo puedo bajar yo creo con mi compadre, el más Bax. ¿Qué queremos hacer aquí? Tengo Helping Hand, pero se me hace que mejor le voy a tirar un ataque a esta cosa. Y vamos a proliferar contra el Armarouche. Déjenme ver qué trae de item el Armarouche. Trae Flash Fire y Trick Room. Pero se me hace que sí. Según yo sí lo rebaso aparte. ¡A sapear otra vez, ratones! Este ataque sí está muy pasado de lanza. Es como cheese. Cheese absoluto. Y obviamente los ratones iban a ser los que trajeran el queso a esta partida. Los ratones... Mouse hold. Lo que sí puede que aquí me intente reventar ahora a mi
Vas a Rock Slide y los ratones lo evitan, obviamente. No me flinches, por favor. No, esto debería de ser buen daño. Ok, no es demasiado daño, pero lo tomaremos. Ah, pero creo que sí. Curse no tomó aquí en cuenta el poder destructivo de los ratones. Sobre todo porque en velocidad no me gana, salvo que traiga Dragapult. Y de su equipo creo que el único que es inmune al ataque de los ratones asesinos es Dragapult. Entonces, aquí ya no sé realmente qué quiera hacer. Vamos al Indeedee lo puedo bajar bastante fácil. Entonces vamos a tirar aquí a los ratones flores y pues vamos a despacharnos al Braviary. No, se me hace que vamos a... Más fácil, vamos a tirarle otro psíquico al Braviary y que los ratones flores se encarguen de ese Indeedee. Ok, va a terastalizar, no sé qué está terastalizando. Supongo que quiere hacer al Indeedee... Ah, va a ser a su Indeedee Fairy, que muy probablemente nos quiera reventar una Hyper Boss. Pero creo que de todos modos no me rebasa. Oh, y ese Indeedee no tiene... Oh, fallé. Oh, qué sad. Bueno, en algún momento tenía que fallar el poder de los ratones flores, pero eso no hizo mucho. Braver de aquí en agosto a los ratones flores. Al fin se fueron los ratones flores. Bravery se ha hecho daño. Vamos a tirar un psíquico con God. Y eso casi es suficiente para bajarlo. Aquí, ¿qué será? Creo que mi... Oh, mi Vermas Bax no rebasa al Indeedee, se me hace. Entonces eso podría ser un problema. Ah, pero tengo a Mothra. ¿Mothra sí lo rebasa? Creo que no. Vamos a echar entonces a Mothra. Vamos a dejar el Minecraft de pared hasta el final. Los ratones flores estaban rifándose muy cañón y de repente fracasaron. Supongo que ¿qué queremos aquí? ¿Un refuerzo a Mothra? ¿O meto a mi compa el Minecraft? Me hace como meto a mi compa el Minecraft para tener ahí la ventaja del fake out. Entonces vamos a meter aquí el Minecraft. Vamos a hacer Tera. Y vamos a... No me conviene hacer Tera. Supongo que voy a tirar una danza de llama y vamos a bajar al Braviary. Porque no puedo hacer fake out ahorita que lo recuerdo. No puedo hacer fake out, pero sí puedo deshacerme del Braviary. Ah, y aparte trae el extensor de terreno. No me acordaba de esa parte. No sé si haya cometido aquí un terrible misplay. Espero que no. Ok, tal vez no, porque ahí se va Braviary. Muy bien, entonces nos llevamos ahí otro knockout. Braviary se ha debilitado. Mothra pierde un poco de PS. Y ahora ya nada más es... voy a hacer esto, porque así no me va a poder tirar ningún ataque que le pegue a los dos. Y vamos a tirar otra danza llama. Le vamos a decir que no, que si quiere atacarnos, nos tiene que atacar uno a la vez, por favor. Oh, y sí lo hizo. Diablos, espero que eso no me mate. Sí me mató. Oh, no. Pero bien jugado ahí, muy bien jugado ahí de su parte. ¿Hasta qué momento se nos va a quitar el terreno? Porque lo que podría hacer yo aquí tal vez sería tirar Trick Room. Se me hace que sí voy a hacer eso. Vamos a tirarle una salazón. Y acá de este lado voy a tirar Trick Room, porque no lo puedo fake outear. Ok, salazón. Y ahora yo me voy a mover primero en el siguiente turno. Y si él tenía pensado el Trick Room, no. Ahora Trick Room es mío. Mi Trick Room. Y eso quiere decir que yo me voy a curar aquí un poco con los restos de God. Y la salazón. Vean cuánto daño hace esa cosa. Daño asqueroso. Vamos a tirarle aquí otra salazón. Y vamos a tirarle, supongo que un refuerzo. Con refuerzo, no, mejor tirarle un psíquico. Ya no es psíquico y estamos en terreno psíquico, entonces me conviene más.
Se quitó ahí el typing que lo protegía de mi Salazón. ¡Oh, pero el Minecraft solito lo logró! Muy bien, vamos a empezar entonces esta liga con una victoria. 2-0 sobre los Boston Red Claws. Y GG's a Curse. Fue una buena batalla. Curse siempre un gustazo a jugar contra él. Prometo que para la próxima semana ya no voy a tener la tarjeta básica fea. Entonces vamos a decirle que GG's a Curse. Fue una buena pelea. Los ratones Flores, saludos a Flor por cierto, pero los ratones Flores son una pasadez absoluta. Entonces en un momento los veo. Vamos a repasar cómo venía el equipo. Muy bien, tenemos de entrada aquí a nuestro pollo Darks, a Murkrow, que venía con su mineral evolutivo para aguantar bastante y lo hizo bastante bien. Traía Tailwind para apoyarnos ahí con el control de velocidad, Haze o Niebla por si llegaba a bustearse. Ahí con los poderes y con Haze vamos a liberar el campo de todo busteo. La danza lluvia porque sabía que era importante evitar el sol. Y juego sucio o foul play porque le pega muy duro a muchas cosas. Le pegaba muy duro, obviamente Sainteras, a Dragapult, le pegaba muy duro al Arma Rouge, le pegaba muy duro también por ejemplo a el Indeedee incluso. Traíamos la habilidad de bromista para que mi viento afín y todo lo demás lo pudiera poner al instante. Y traíamos después aquí al más Bax. Veníamos a ver más Bax. Traía una cinta elección para pegar lo más duro posible. Y pega muy duro esta cosa. Sobre todo si le ponía por ejemplo el Tailwind. Era de Tera Dragón. Voy a mencionar solamente si tenían un Tera que no tendrían normalmente. Traíamos Triturar. Porque un par de sus Pokémon sin Tera obviamente son débiles a Darks. El Terremoto, que podíamos tirarlo libre de problemas y siempre y cuando estuviera al lado Murkrow. O Volcarona con su Tera Volador. El Asalto Espadón, porque pega muy ridículamente duro. Más si es busteado por la cinta elección. Chuzos o Icicle Crash para ahí un poquito de stab de hielo. Y le pegaba súper efectivo a un par de los Pokémon de Curse. Después este compadre, el Minecraft, traía una valla para curarse. Y pues venía en modo tanque, venía con la Salazón que hace daño de piedra bajo, pero después empieza a hacer daño residual. Y ese daño residual está muy brutal, sobre todo si eres un Pokémon de acero o de agua. La plancha corporal para aprovechar su excelente stat de defensa. Después Basta Guardia o White Guard precisamente para evitar ahí el Expanding Force o las erupciones que podríamos haber visto de Turco. Y Curse contra Curse, porque eso me bajaba la velocidad para tener yo el control en Trick Room. Y aparte aumenta de ataque y defensa. Teníamos sí la valla. Después a los ratones Flores, porque estos ratones son una locura. Tenían ahí su lupa feliz. Entonces con la lupa potencia la cantidad de veces. Hace que tenga mejor puntería la Population Bomb o proliferación. Es excelente esa cosa, está muy rota. El super diente para si hacía falta bajarle mucha vida a un Pokémon muy rápido. Y teníamos la garra umbría, porque precisamente cualquier cosa que sea inmune a la proliferación, a la Population Bomb, le podemos meter entonces un garrazo. Y no hace mal daño, fíjense, está decente el daño protección, porque protección es muy importante siempre en las batallas dobles. Después teníamos acá a Goth, que traía sus restos. Goth es muy defensiva, entonces los restos eran una buena arma ahí para mantener una curación constante. Teníamos sorpresa o fake out porque es muy útil. Fake out sabía que iba a ser limitado el uso por el campo psíquico que previene ataques. Previene que pueda hacer ataques de prioridad contra los Pokémon oponentes. Pero justo nos sirvió porque el Braviary no podía Curse ahí cambiar. Y Braviary incluso si hubiera salido con el Indeedee, como es un Pokémon volador, no estaba tocando el terreno. Siempre le iba a poder pegar con la sorpresa. Psíquico porque pues buen daño. El Trick Room porque si quería activarlo yo para nuestro Garganacl, el Minecraft, o si quería desactivárselo a él. Y por último el refuerzo. Refuerzo pues iba a potenciar los ataques de mi compañero. Y por último el único otro Tera que traíamos distinto era Volcarona con su Tera volador. La Life Orb o Vida Esfera como ítem. Y traíamos el zumbido, stab, danza llama igual stab, con la posibilidad de subirme el ataque especial. Y para aprovechar el Tera, el vendaval o Hurricane, que para empezar no falla en la lluvia, que traíamos para poner la lluvia con Murkrow. Y aparte que pues de por sí pega muy duro. Por último otra vez protección. Entonces este era nuestro equipo repasando habilidades rápido. Cuerpo llama, quema al contacto, entonces nos servía por ahí contra los atacantes físicos. La sombra trampa que evita que cambies si no eres un Pokémon de tipo fantasma. El experto que hace que Population Bomb pegue todavía más duro.
la sal purificadora, que lo protege de cualquier estatus y aparte lo hace resistente a fantasma. Y este morro tiene la turboconversión, que aumenta el ataque cuando le pega el fuego. Este fue nuestro equipo para esta primera semana. Espero que les haya gustado esta batalla. Vayan a checar el canal de Curse, porque Curse es un excelente creador de contenido, un muy buen amigo y un muy buen entrenador también. Los estaré viendo yo para la próxima semana. Y si les gustó el video, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse, darle click a la campanita y todas las cosas bonitas. Yo soy Salo, solo Salo, y nos estaremos viendo a la próxima.